Bienvenidos al Evangelio para la vida en pareja. Hoy es viernes 28 de febrero y es el Evangelio según San Lucas capítulo 22 del 39 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los Olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, rescatemos unos 5 momentos muy puntuales e importantes en este Evangelio. Todos lo conocemos, pero hay veces que no nos detenemos en esa meditación importante y profunda. Primero que todo, acuérdense que hemos venido diciendo y repitiendo: no podemos tener a Jesús únicamente como un modelo divino, sino que es modelo de hombre. ¿Y qué nos dice? ¿Qué empieza el Evangelio diciéndonos acá? Se fue al monte de los Olivos como era su costumbre. ¿Qué iba a hacer al monte de los Olivos? A respirar ahí por un ratico, a descansar pues del boleo de los discípulos y de todo. No, se iba a orar. Era costumbre de Jesús orar. Orar debe ser costumbre nuestra. No nos acostumbremos a que nos echamos la bendición simplemente cuando salimos de la casa y damos eso por oración. Incluso los que se sienten incluso más bendecidos, dicen porque simplemente exponen un Padre Nuestro. No, eso no es oración. De costumbre hay que tener como Jesús, como María, como nos dan ejemplo realmente ellos de que era costumbre ir a orar. Oren, es lo segundo que dice Jesús a sus discípulos. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Es que es importantísimo en la oración, porque la oración atrae bendición. Porque la oración te da a ti un recurso importante, que es estar más atento, que es estar más vigilante, que es tener mayor sapiencia para muchas contingencias que hay en la vida. Hay que estar muy pilas, y eso es con la oración. Sin la oración nos volvemos como tontuelos, como que no leemos los acontecimientos, como que el mundo es el que nos ofrece sus fórmulas y sus soluciones. No, es la oración la que nos puede dar una impresionante asistencia. Ahora, recuerden qué pasó después con Pedro, y es que Pedro finalmente negó al Señor. La evidencia es una. Claro, si es que estaba dormido, Pedro no oró, y por eso la tentación, el miedo, lo tomó por sorpresa en ese momento. No estaba preparado. Jesús estaba preparado en el sufrimiento y le dice al Padre, y es el siguiente punto: Padre, si quieres, quítame este cáliz. Pero es si quieres. No, yo no quiero esto, es que porque sufrimiento, es que yo no quiero pasar por estas. No. Me tocó acompañar a una persona que estaba en su descontrol por la posible muerte de un familiar. Y al darse cuenta de que su mamá tenía una oración de desprendimiento, decía: pero ¿cómo así? Luego, ¿usted por qué está orando? Usted no está orando, es que para que se salve entonces mi papá. La mamá le decía: no, hijo, yo estoy orando para que tu papá tenga la asistencia de Dios y se haga su voluntad. Ah, no, eso no es válido, a mí no me parece válido, decía él. Yo quiero es que él se salve. Sí, díganme pues ustedes aquí, ¿quién estaba mejor preparado para lo que se presentara en el futuro? ¿Si el hijo o la madre? Por eso es tan importante dejar los asuntos difíciles, incluso que nosotros que tenemos, pero en manos de Dios. No es según nuestra voluntad y según nuestro criterio. Contar con la voluntad de Dios. Dios, que es el que realmente sabe qué es lo que más nos conviene, es dejarlo en manos de Él. Por eso es tan importante. Ahora,
Entre más sufrimiento lo está dejando Jesús, está difícil el momento, es el momento de los más tristes que tiene la pasión de Jesús. La oración en Getsemaní es uno de los momentos más conmovedores, tiene una pasión interior, es un ataque psicológico. El alma está totalmente inmersa en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en el temor normal. Toda la parte humana de Jesús está en él. En ese momento está en él. Y entre más sufría, más oraba. Más insistía Jesús en la oración, más necesitaba, y eso es una lección para nosotros. Más sufrimiento, más oración. Las cosas menos se nos dan, más oración. El siguiente punto es que ellos estaban dormidos. ¿Por qué estaban dormidos? Nos lo dejó bien claro el Evangelio, debido a la tristeza. Entonces en la tristeza bajamos la guardia. En la tristeza estamos desesperanzados. Eso nos sucede a nosotros en la tristeza, y eso no puede ser así. Si las cosas están difíciles y los eventos están tristes, más levántese y más haga oración. Porque entonces, ¿cómo vamos a vencer la tentación? Vuelvo a repetirles, Pedro negó al Señor por una razón fundamental. No estaba realmente con las provisiones necesarias. No, ustedes se imaginan a María si hubieran dicho, esta es la madre del Señor, ¿qué hubiera pasado con ella? ¿Qué hubiera resuelto ella? ¿Qué hubiera respondido ella? Lo hubiera hecho, ella sabía qué había que hacer. Ella hubiera sido consistente con lo que tenía que hacer en ese momento porque hubiera estado asistida y no simplemente con su parte humana, que fue lo que le sucedió a Pedro. Se quedó con su humanismo y en el humanismo se sintió obviamente preso de que lo podían apresar a él, de que le iban a hacer torturas, de que le iban a justiciar, y entonces dijo, no, yo no lo conozco a él. No estaba preparado para la contingencia. Se dejó llevar de la tentación. Oremos y entreguémosle a Dios con toda la fe en el sufrimiento, la esperanza de que con su divina voluntad todo saldrá mejor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.